Ok, entonces estamos por acá conectados con Fabiola García, quien nos va entonces a mostrar su proyecto, su pan, su fórmula panadera creada, pues ya nos va a contar un poco sobre ella. Tengo acá a la mano la parte escrita, el trabajo escrito, y ahora vamos entonces a conocer un poquito la descripción de su pan, los retos, cómo está compuesto y pues adelante entonces Fabiola. Ok, bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Rosibel, por esta oportunidad. Por fin llegó el día de hacer la presentación para optar a esta certificación panadera que tan amablemente tú y tu academia, Hora de Hornear, esta academia online de panadería, pastelería y repostería, nos ha hecho este ofrecimiento, ¿no? Yo estoy gratamente ah, sorprendida y muy agradecida, ¿no? Bueno, básicamente yo para el trabajo del que me propuse hacer, mi pan, que de ahora en adelante pues le di por nombre Aromas Palmero, es el pan pues el que comencé a hacer la transformación para llegar hasta al final a obtener el resultado que yo ideaba en mi mente todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, este pan, ¿por qué escogí este pan? Bueno, este pan tiene una inspiración. Básicamente yo soy hija de unos inmigrantes canarios, estas islas Canarias que están en el Océano Atlántico y que están frente a las costas de África. Pues esta que está aquí en forma de corazón, esta pequeña isla, es la isla de La Palma. La isla de La Palma es llamada y conocida como la Isla Bonita. Yo era la más pequeña, ahí estaba yo con mi tía Flor y todos vivíamos, bueno, todos no, vivíamos puerta con puerta, pues mi tía Amanda y nosotros, ¿no? Todos siempre estábamos juntos, hacíamos todas las celebraciones en familia, se preparaban los bizcochones en casa para celebrar los cumpleaños, etcétera, ¿no? Bueno, mi tía Amanda era una excelente cocinera y los aromas de sus fogones inundaban el ambiente y al vivir tan cerca, pues siempre aquello era una cosa que se te quedaba marcada, ¿no? Ella preparaba toda clase de dulces, pero sobre todo dulces típicos de su tierra y destacaba mucho el pan dulce de leche, ¿no? Y esto, pues, yo en su momento, ya cuando tuve más edad más adulta, siempre me gustó la repostería, me gustaba hacer tarta, me gustaba hacer dulces, pues llamó mi interés, ¿no? Mi interés porque yo recordaba de pequeña verlas a ellas todas, a mi tía Flor, a mi mamá, a mi tía Amanda reunida alrededor de aquel barreño enorme con aquellas cantidades de harina y amasando, se intercalaban para amasar y aquel aroma que se inundaba la casa, pues eso se te quedaba en tu memoria, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando fui a preguntar por la receta, pues no había receta. Mi tía lo hacía al ojo, mi madre no la tenía, mi tía Flor pues se había mudado a Miami y ya no tenía la receta. Total que yo desistí del asunto. Hasta que llegó este año pasado, el año 2020, y con él la pandemia y el quédate en casa. Y bueno, ahí se sucedió la magia. Ahí sucedió la magia. Pasaron tres cosas importantes. Lo primero fue que revisando un libro de recetas para preparar esos bizcochones que todo el mundo estaba revolucionado en casa haciendo algo, pues tropecé con una receta escrita de aquella manera, una receta que, bueno, sí, tenía algunas cantidades de ingredientes, pero no tenía toda, las cosas en forma correcta, pues no te decía cómo lo amasabas ni qué tiempo lo dejabas fermentando. Es muy gracioso porque en uno de los cuerpos de la receta dice que para saber si el pan ya estaba listo para ponerlo al horno, ellas hacían una prueba y ponían un cubo de agua y ahí lanzaban un pan y si el pan flotaba, ya estaba listo. Y entonces el resto de panes los ponían al horno, ¿no? Todas esas técnicas del tiempo de antes. Bueno, lo segundo que sucedió es que mi hijo Lionel y mi nuera Alejandra me regalan un libro para hacer panes y ese libro pues nada, me lo regalan en diciembre y en enero mi hijo me dice, bueno, mamá, pero te regalamos el libro y no has hecho nada. Y cuando yo comienzo a abrir el libro, pues lo que comienzan es a explicar pues los tipos de panes, cómo se hace la masa madre. Y yo decía, uff, y me meto entonces por internet. Y cuando me meto por internet, ¿qué me consigo? Pues me tropiezo en internet
con un curso gratuito práctico de masa madre natural que lo dictaba la profesora Rosibel Marín en su academia Hora de Hornear. Y yo dije, ya, pues me voy a inscribir. Y ahí empezó todo. Y hoy en día estoy aquí para presentar este pan, ¿no? Este pan que he hecho a raíz de todos estos conocimientos adquiridos a través de todo este tiempo, del comienzo de años hasta ahora, ¿no? Entonces, como les había dicho al principio, mi pan es que llamo aromas palmeros, es un pan enriquecido, dulce y de leche, cuyas características sensoriales tenemos que su miga es un color blanco crema, el color de su corteza es un color marrón claro y que tiene ese olor a leche unido a aquel aroma que es entre limón y anís, ¿vale? Que es parte de sus ingredientes. Aparte, su sabor es un sabor dulce, como lo manifesté anteriormente, y a ese dulce ya como a esa leche, a ese sabor también a leche, como infusionas la leche con limón y con anís. Su textura, la textura de una corteza es una textura elástica, fina, blanda, muy suave, y la textura de la miga es muy suave y cohesiva, no es una miga que se desmorone. Aquí lo digo, además tiene dentro de la estructura de la miga, está constituida por alvéolos irregulares, más pequeños, más bien pequeños, ¿no? Y en cuanto al tacto, es un pan muy suave, muy tierno, muy esponjoso, pero sin embargo, a pesar de esto, al ser de alvéolos pequeños, es un pan que tiene mucho cuerpo, ¿no? Perdón la palabra, aquí estaba escrita. La sensación en boca, pues es de esa textura, también sientes esa textura suave. Es un pan que al ponerlo en boca no se deshace. Sientes como un perfecto equilibrio entre los sabores. No sientes que una cosa, un sabor predomine sobre el otro, pero sin embargo sientes conjugado todo ese arsenal de sabores colocados en el pan. Bueno, comienza la tarea de producir, empezar a crear esas fórmulas panaderas y la única punto de partida que tengo pues es esa receta que había conseguido de mi madre, ¿no? Entonces, cuando voy a traducir esa receta a las características técnicas, pues me doy cuenta que no tengo muchos datos, ¿no? No tengo sino el dato, el formado que es en forma de boleado, pues la cantidad del pastón lo saco en adelante en la fórmula panadera cuando la elaboro, y luego lo que hablaba era nada más la temperatura de horneado. Eso era todo lo que yo tenía de este pan, ¿no? En cuanto a las características técnicas. Y luego, pues yo completé con los datos que me daba la receta, ¿no? Y algún dato, por ejemplo, la levadura fresca, pues lo coloqué prácticamente al azar, porque no salía en la receta, básicamente, ¿no? Bueno, comenzaba entonces con esto el proceso de transformación. Yo quería hacer un pan que tuviera en su elaboración, tuviera masa madre natural líquida y también tuviera una esponja, ¿no? Y finalmente, después de hacer tres pruebas, básicamente, pues la profesora Rosibel al final me orientó y me dijo que por qué no incluía en la elaboración de la esponja, no incluía en su interior la masa madre. Y fue ideal, ¿no? Eso fue maravilloso. Después de eso fue un antes y un después en el proceso. Entonces, bueno, yo hice una esponja del 30%. Aquí estaban los cálculos hechos, básicamente. Esto es lo que yo llamo un cuadro de transición, porque sabes que cuando vamos a elaborar la receta en sí mismo, tenemos que hacer un cálculo de la merma en la esponja y en este caso, ¿no? Entonces, después, pues, ya comenzaba yo a partir de esto, ya después de hacer las distintas prácticas, hice casi prácticamente 5 pruebas, y cuando finalmente conseguí tener el pan que yo estaba buscando, pues ya empecé a crear la fórmula definitiva, ¿no? Entonces aquí abordo pues lo que son las características técnicas, ¿no? El peso de cada pastón es de 133 gramos.
el formado 8 pastones daba esa cantidad, el formado de boleado o de bollo, con una cobertura que se hace al inicio con mantequilla sin sal derretida, y la cobertura final se le colocaba azúcar. La temperatura del horno a 165 grados yo la hice mantenida, con una fermentación, pues después de un amasado que duraba entre 1 hora 25 y una fermentación inicial de 3 horas. Al ser una masa dulce, son masas como muy rebeldes a levar de forma rápida, y pues duraba mucho más tiempo, ¿no? Hacía una división, un formado, y luego hacía un descanso en mesa, y luego ya una vez formados los metía en nevera. Esto fue otra recomendación que fue muy exitosa, porque yo después del proceso de fermentación inicial en un principio lo metía en nevera a hacer la maduración, y después es que hacía el proceso de división y formado, pero no fue productivo. Entonces, por recomendaciones de la profesora, invertí este apartado y dio excelentes resultados. Esa maduración en nevera es a 4 grados, era a 22 grados, o un proceso de horneado de 25 minutos, y bueno, un total lleva esto de producción de 27 horas, 23 minutos. Luego, aquí tengo ya la esponja con el cálculo de la merma, como les había dicho, ¿no? Para poder luego contar con la cantidad inicial, que era, aquí la tenemos, ¿no? La fórmula ya, elaboré una fórmula de transición, ¿verdad? Con los datos de la fórmula original, y comencé a hacer este cálculo ya con las cantidades más o menos definitivas que había utilizado, y hice el cálculo del factor panadero, y obtuve de esta manera también, pues, finalmente los porcentajes, ¿verdad? Y este factor panadero que luego me servía para yo poder, con estos porcentajes, poder crear yo luego las cantidades que quisiera de mi producción, ¿no? Y en definitiva, pues yo, para un poco conciliar a valores más exactos las cantidades de las masas, pues yo pues definitivamente dejé, aproximando los decimales, dejé esta fórmula, ¿no? Esa fue básicamente la fórmula que hice de mi pan. Bueno, ya en cuanto a la conservación y la vida útil del pan, este pan era un pan que, guardado entre paños, bien cubierto, duraba hasta unos 5 días, y esa conservación se extendía cuando yo lo colocaba en bolsas plásticas selladas. Y en cuanto a, se hacía una perfecta congelación, una perfecta conservación cuando lo congelaba. Congelé pan, y luego al descongelarlo, la verdad que se mantenían casi intactos sus propiedades. Fue excelente, me asombré cuando lo descongelé de forma natural, a temperatura ambiente, sin otro proceso. A las horas, pues lo probamos, y la verdad que estaba bastante conservado con respecto a un pan recién salido del horno, básicamente. Y luego, con el cálculo del precio, pues nada, puse todos los ingredientes, el costo que tuvo cada uno de estos ingredientes por empaque, la cantidad del empaque, todo calculado en unidades de gramos, y el costo que tenía por unidad. Y luego yo, en función de las cantidades que había utilizado, pues multipliqué esta cantidad por el costo por unidad, y me daba el costo utilizado, para finalmente tener un total. Ese total, ¿verdad?, que era el total de la producción para 8 panes, pues yo dividí esto entre los 8 panes, y me daban un coste de pan de 0,37. Lo que pasa es que, bueno, como ya bien sabíamos por las clases que hemos recibido de la profesora, pues teníamos que hacer un cálculo, multiplicar por 3, ¿no? Porque teníamos que sacar, pues, todo lo que era la ganancia de este pan, ¿verdad? Había que hacer todo ese cálculo, y al multiplicarlo por 3, el coste que quedaba para cada pan era de 1,12 €, ¿vale? Básicamente. Entonces, bueno, se podría establecer entre los precios entre 1,12 € y 1,20 €, y luego con esto pues jugar un poco para hacer alguna promoción de estos panes.
Ujú. Bueno, básicamente yo con esto lo que tengo son agradecimientos, en principio a la Academia Hora de Hornear, a ti, ya va, ya va. Tranquila, tranquila. No sé, me emocioné. A ti, Rosibel, por todo lo que das, por toda la dedicación, porque de verdad nunca pensé que podía desde una plataforma, desde tan lejos, aprender tantísimo como he aprendido, ¿no? Básicamente, ¿no? A mis hijos, porque mis hijos me han apoyado muchísimo, porque bueno, yo tengo un trabajo muy demandante, muy estresante y claro, dedicarme a esto para mí ha sido un reto, era una cosa que yo siempre quería haber hecho y no tenía tiempo, o sea, yo realmente no tenía tiempo, ¿no? Entonces, es triste decir que con esta pandemia donde ha sucedido tantas cosas y tanta gente ha perdido tantos seres queridos y bueno, esto ha sido trágico para mí, con el respeto, desde el respeto, quiero decir que para mí ha sido maravilloso, ¿no? Porque yo he podido hacer algunos logros de aquellas cosas que me había planteado tantísimas veces en mi vida y no había logrado hacerlas, ¿no? Y mis hijos han sido una piedra angular en esto, ¿no? Todos mis familiares, porque bueno, a todos ellos les pasaba las fotos, mira la tarta, mira el pan, mira no sé qué, todos me animaban, mis vecinas, a Teresa, a Elina, mis amigas, mis compañeras de trabajo, también siempre han estado allí. Y bueno, por supuesto, a todas aquellas personas que no he nombrado y que me han animado en este proceso. Y sobre todo, gracias a la vida, gracias a a todas las oportunidades que tengo, gracias a Dios que he podido por lo menos alcanzar esto hasta este momento, ¿no? Hasta este momento. ¿Qué fue lo que más te costó para hallar el sabor? Que te conectara y dijeras, sí, este es el sabor que recuerdo. ¿Qué piensas que fue la clave allí? Mira, fíjate tú, a mí una de las cosas que más me costó, porque claro, tú tienes la idea del sabor y de la textura, ¿no? Y el sabor, cuando ellos probaban al principio, me dicen, ay, sí, se parece, pero cuando empezaba a hacer las transformaciones, el dulzor se iba apagando, apagando la preparación. Y me decían mis hijos, no, no, le falta más dulce, pero ¿cómo le pongo más dulce? Imagínate, con todo el dulce que tiene, ese pan está saturado de dulce. Y sin embargo, mi hermana vive en Murcia, tú imagínate. Y cuando yo preparé uno de los últimos panes, me dice mi hermana, le mando fotos y me dice, ese pan está maravilloso, pero te voy a decir una cosa, ese pan no era como el de la tía Amanda, porque el de tía Amanda era más compacto, fíjate tú. Ella se dio cuenta y yo le dije, sí, Mari, lo que pasa es que yo quiero hacer un pan como el de tía Amanda, pero quiero hacer un pan que sepa como el de tía Amanda, pero que sea más esponjoso. Entonces le digo, bueno, pues aquí es como lo he logrado y sabe. El hecho de rescatar esas fórmulas, ¿verdad? Nosotros podemos llamarlas fórmulas, pero esas recetas de pan de infancia, de panes que te conectan a... Yo puedo imaginarme el sabor leyendo tu fórmula, mas no lo he percibido. Y yo pienso que poder conectar con esos sabores de infancia, eso no tiene precio. Ha sido emocionante escuchar todo o percibir la emoción que sientes tú al poder replicar este pan de infancia. Un pan no es simplemente un pan, son recuerdos, son sensaciones. Hay algo más allá y de verdad te agradezco mucho que nos hayas permitido entrar en esa intimidad, ¿verdad? Familiar y contarnos toda tu historia, llevarnos al contexto que tiene, que eso me recuerda mucho a mi madre, el pan de leche que ella hacía, ¿no? Ese olor a que tenía. Ay, sí, ¿Verdad? el limón. Y a limón también. Ok.
Qué rico Sí, huele. y huele a dulce, Sí, huele exacto. huele a dulce, huele a esa dulzor. leche dulce, como cuando te preparas una leche y la endulzas, ese olor que tiene la leche Ay, dulce. sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, de verdad que no tengo más palabras, de verdad te felicito, Fabiola, por tan excelente trabajo. No solamente el pan como tal, donde pude ver la suavidad, se regresa, los alvéolos bien regulares, una cocción pareja, porque se nota unos alvéolos pues, regulares y eso indica que la fermentación y la cocción fue pareja. No solo por eso, porque esa es la parte técnica, ¿verdad? Pero yo creo que tiene mucho mayor peso toda la parte afectiva, familiar, de tradición, que pudiste replicar ese pan. Quizás como mencionaron, ¿verdad, Albán? Pero no lo veo tan compacto como me lo imaginaba, pero lo estás modificando, manteniendo tus raíces y todo el conocimiento que has adquirido ahora, ¿verdad? De verdad que estoy muy orgullosa de tu proyecto. Siéntete orgullosa de esto y bueno, espero que esto pase en tu familia de generación en generación y que ellos puedan, junto con toda la historia que viene detrás, ¿no? Creo que lo hace mucho más rico.